Bueno, estamos predicando sobre familia y hoy quiero que hablemos de otro tema de familia y nos vamos a Juan, el discípulo amado. ¿Por qué se llama el discípulo amado? Porque él se siente amado y él mismo se no, nadie más lo llama el discípulo amado, él es pinchado como Elenita. Y se llama el discípulo amado, el mismo. Capítulo 4. Yo quiero que le pongamos cuidado a este capítulo. Hace poco lo compartí en un devocional, pero el Señor me ha estado hablando con esos capítulos de Juan. Y entonces quiero que le pongamos mucho cuidado, porque a mí, en la medida en que me gusta predicar, me gusta enseñar y que ustedes se ubiquen en el pasaje y vayan aprendiendo a interpretar. Bueno, 2 días después, en el verso 43, capítulo 4, verso 43, ya vayan sabiendo 2 días después de qué. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Esa segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El apóstol Juan sabe que Jesús ha hecho muchos milagros, pero el apóstol Juan se escoge 7, y este es la segunda señal. La primera fue la boda de Caná, la primera señal, un milagro y una primera señal, y esta es la segunda que relata Juan. El título de esta enseñanza se llama La fe de un padre que lleva su familia a Cristo. La fe de un padre que lleva su familia a Cristo. Si usted no es padre, si usted es madre, entonces cambie el título, porque le va a hablar a usted. La fe de una madre que lleva a su familia a Cristo. Si usted es hijo, le dice la fe de un hijo que lleva a su familia. Mejor dicho, si usted es un creyente, diga la fe de un creyente que lleva a su familia a Cristo. Porque este mensaje, la parte principal es que el hombre cree, pero después de que cree, toda su familia cree y llegan a Cristo. Entonces, es muy útil que analicemos este texto juntos, versículo por versículo, y señalar algunos detalles que muchas veces no hemos tocado a profundidad y que necesitan ser aclarados. Lo primero que vemos en el verso 43 es que dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde salió Jesús? De Samaria.
¿Qué estaba haciendo en Samaria? Predicando el evangelio con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana. ¿Y por qué tuvo que pasar por Samaria? Era necesario. Bueno, entonces vamos al capítulo 4, versículo 1, y ahí entendemos en el versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, porque Samaria y Judea estaban enemistados, entonces había que dar una vuelta. El Señor Jesús no da vuelta, sino que pasa por Samaria, y allí se queda 2 días. Ya sabemos que en esos 2 días él conversa con la samaritana. La samaritana es una mujer que va a buscar agua a mediodía, que no es muy común ir a esa hora, pero precisamente ella va a esa hora porque no quiere encontrarse con otras mujeres, precisamente porque conocen su conducta, y entonces no quiere problemas. Ella no quiere que la juzguen ni que le pregunten nada, mucho menos que la vayan a porrear de pronto por su conducta. Pero Jesús se queda allí con la samaritana, y ocurre que la samaritana cree en Jesús. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en Samaria? Señales y prodigios. Ninguno, no hizo ningún milagro. Estuvo 2 días y no se sabe que en Samaria hubo la sanidad de esta persona o que aquel paralítico se levantó. Ninguno, él no hizo ningún milagro. Pero Jesús está muy contento de haber estado en Samaria, porque pasen al versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esta mujer se ha convencido de tal manera que entra a Samaria y reúne a una cantidad de hombres. Podemos decir que eran hombres porque las mujeres no le copiaban a la samaritana. Entonces, pero sí la conocían en las cantinas, sí la conocían en los bares, sí la conocían en las tabernas. Y entonces ella va y entra y dice: me encontré al Mesías, él es como un profeta porque me dio toda mi vida. Y entonces un hombre que conociera a la samaritana le dio toda su vida. ¿Cómo? Le dijo: sí, me dijo esto, que tenía hasta 5 maridos y que el que tenía ahora, venga, conozcamos a ese señor. Sí, le dijo toda su vida. Entonces ella les predicó, pero no hubo señales, no hubo milagros. Y después estos mismos hombres dicen: esta mujer lo lleva donde está Jesús, que está en Samaria, y allí entonces el Señor les habla directamente, y los samaritanos dicen: creemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y no ha hecho milagros, y no ha hecho señales. Pues para dónde vamos, que es que hay muchas personas que vienen al cristianismo, vienen a la iglesia, si hay un milagro. Yo no estoy en contra de nada de esto, pero yo sé que hay iglesias donde dicen miércoles de milagros, como si uno programara a Dios. Señor, este miércoles es miércoles de milagros, entonces usted tiene que venir porque es miércoles de milagros. Hay veces que el Señor no hace nada, se queda quieto, porque a Él le interesa que creamos en su palabra. Y entonces Él está muy contento con los samaritanos, porque se queda allí 2 días, y entre los samaritanos no ha hecho ninguna señal, y todos creen que Él es el Salvador, y todos creen que Él es el Cristo.
Porque a la final, eso es lo que Dios quiere con usted, conmigo y con nuestras familias. Que nosotros creamos que Él es el Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el soberano, que Él es el misericordioso, que Él es el todopoderoso, que Él puede hacer cualquier milagro, pero cualquier añadidura que nos quiera dar, sencillamente nos la da para que nosotros fortalezcamos nuestra fe, pero no se ha comprometido con que tiene que estar haciendo milagros. Yo tuve una persona que vino a la iglesia, cuando recién venía a la iglesia, recién abierta la iglesia, y entonces esa persona me conocía de tiempo atrás, me dijo, con que vos sos pastor, vos enseñás la palabra, y yo, así venga, y tomamos tinto y luego nos sentamos allí un ratico. Y me dijo, yo quiero venir el domingo, hombre, pero yo vengo si usted me presta 150,000 pesos, yo necesito. Y yo bien pelado. Sí. Y entonces le dije, oiga, hombre, ¿cómo así que usted me está diciendo eso a mí? ¿Usted cree que es que al yo prestarle 150,000 pesos, Dios le hace un milagro? Entonces usted, bien, yo tengo quien le dé esos 150,000 pesos. El Dios me abrió los ojos. El Dios de arriba se le ora y se le bajaron las ilusiones, porque hay gente que quiere el milagro antes. Y eso le está pasando a los galileos. Eso le está pasando a los galileos. ¿De dónde es Jesús? Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, en Galilea. Nazaret es de Galilea. Y Jesús es Galileo, por eso le llaman Galileo. Pero los galileos no creen en Jesús, por eso es que allí no hizo muchos milagros, dice la Biblia. Porque como es de ahí, entonces dicen, ese carpintero hace milagros. No. ¿Sabe que cuando usted de pronto coge cierta familiaridad con Jesús y entonces dice, no, yo ya me sé ese pasaje? Y entonces le dice, te estás perdiendo mi bendición. Porque uno llega a coger cierta familiaridad, como cogieron los galileos. Verso 43. 2 días después de que el Señor entonces se la pasa en Samaria, 2 días después, él sale muy contento porque dice, uy, esta gente cree en mí. Yo no nací allá en Samaria, yo no, primera vez que voy a Samaria, pero esa gente cree que yo soy el Salvador, creen que yo soy el Cristo. Y entonces se fue a Galilea. Y el versículo 44 empieza con un porque. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, ¿para qué va a una tierra donde no le van a dar honra? Porque Jesús es así. Porque sencillamente Jesús, la misión de Él es presentarse donde no lo quieren, donde lo quieren, y sencillamente, sobre todo donde no lo quieren. La Biblia dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios se hubiera podido quedar en el cielo, Jesús se hubiera podido quedar en el cielo, pero a lo suyo vino, porque le gusta dar evidencia de que está dando una oportunidad de salvación. Y entonces viene a Galilea otra vez, donde es él, donde lo conocen desde niños. Llegó allá con 3, 4 añitos, y entonces allá se crió. Y dice, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero cuando vino a Galilea, el verso 45, los galileos le recibieron. ¿Por qué le reciben los galileos? Claro, el siguiente versículo lo dice. Entonces los galileos lo reciben con una cierta hipocresía. Por ahí está Jesús. Vamos a ver qué hace ahora. Hace unos días hizo un milagro y cambió las aguas en vino. En Jerusalén lo vimos hacer otros milagros. Entonces vamos a ver qué nos trae hoy. A eso viene una persona a la iglesia, a ver el Señor qué le da hoy. A ver de pronto si hace un milagro, o de pronto qué cosa ocurre. No, uno viene a adorar al Señor, como esté uno. Hombre, estoy pobre, alabo al Señor. Estoy enfermo, alabo al Señor. Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él me dio la salvación.
y él verá cuando me regala otro milagro. Estos galileos entonces recibieron a Jesús, pero hipócritamente, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces digo, uy, está en Galilea, vamos a ver qué hace. Pero ya sabemos que no lo querían. No lo querían, porque no es profeta en su propia tierra. Estaban viendo era a ver qué hacía, qué milagro hacía. De modo que Juan en estos primeros versículos de este pasaje nos muestra de que Jesús está contento con los samaritanos porque creen a su palabra. No ha hecho milagros, pero Jesús va a Galilea sencillamente porque les quiere dar otra oportunidad. Y muchas veces en la Biblia se nos muestra que mucha gente buscaban a Jesús por los milagros. Por los milagros. Yo conozco gente que ha llegado a la iglesia por un milagro y si pasan 5 o 6 meses sin el milagro, se vuelven a ir. Porque no están buscando al Salvador. Porque no están buscando al Señor poderoso. Entonces, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey. Bueno, aquí entra un personaje. Capernaum es una ciudad que está a 30 kilómetros de Caná de Galilea. En esa ciudad, a 30 kilómetros, hay un oficial. ¿De cuál rey es oficial? De Herodes. Es oficial de Herodes. ¿Herodes es un buen rey o un mal rey? Mal rey. Mató a la esposa. Fue el que persiguió a Jesús. Fue el que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Mató a su hijo porque no quería herederos al reino. Él dijo, yo soy rey. Y este oficial trabaja con él. Cuando uno trabaja con una persona mala, ¿qué se puede esperar de uno? Que es malo. Que no, sí, que no es bueno. Sí, entonces trabaja como trabajador de Herodes. Pero este hombre oyó que Jesús, en el verso 47, oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea. Y vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces, vamos a ver la fe que se necesita para que un creyente, para que un papá, para que una mamá, para que un hijo, un creyente pueda llevar su familia a Cristo. ¿Cómo empieza esa fe? Esa fe empieza con el ejemplo de este hombre. La fe se muestra por las obras. Ese es el primer punto. La fe se muestra por las obras. Santiago capítulo 2, verso 17, ¿qué nos dice? La fe sin obras, dice Santiago en el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que es que nosotros, si decimos que tenemos fe, se nos tiene que notar de alguna manera. Se nos tiene que notar que tenemos fe. Se nos tiene que notar que nosotros le caminamos a Jesús. Y entonces tenemos que hacer acciones que demuestren nuestra fe. Pero alguno dirá, dice el verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago nos está diciendo que hay que demostrar nuestra fe por las obras que hacemos. Entonces, ya les dije que este hombre muestra obras, porque aunque tiene una fe que es una fe como en un milagro, es una fe así espontánea, pero se mueve 30 kilómetros y no precisamente en una 4x4. Porque 30 kilómetros es de aquí a Girardota, ¿no? De aquí a Medellín hay 10.
más o menos. 30 kilómetros es un día de camino, según la Biblia, para una persona que camina. Es un día de camino. Entonces este hombre muestra primeramente su fe con las obras, porque tenía que viajar más o menos 30 kilómetros para encontrarse con Jesús. Entonces este hombre tiene ese hijo muy enfermo. Vaya pensando en su familia enferma sin Cristo. ¿Hasta dónde iría usted para que uno de sus enfermos, una de esas personas espirituales en Cristo, hasta dónde sería capaz de llegar con tal de que esa persona conozca a Jesús? Entonces, en aquel tiempo no había transporte público, lo más seguro es que se fue caminando. Eso implicaba un día en aquella época, porque no había tampoco carreteras, como yo salgo por aquí por el poblado y me voy para Medellín y llego en una hora. No, eso era suba, baje, caminos, quebradas y todo esto. Seguramente que mucha gente desanimaron a este hombre y le dijeron: ¿para qué se va a ir por allá? Espere que de pronto, si quiere hablar con ese profeta llamado Jesús, de pronto pasa por aquí, y entonces si pasa por la aldea, nosotros lo llamamos. Pero este hombre tenía ¿qué? Un afán. Este hombre estaba apurado porque su hijo estaba a punto de morir. Y entonces él demuestra su fe con sus pies. Es decir, si Jesús está en Caná de Galilea, yo voy hasta allá. Entonces, en ese recorrido de un día, el hombre lleva una fe, llamémoslo una fe primeriza. Él todavía no sabe quién es Jesús, pero sabe, ha oído que hace ¿qué? Y por eso va, por un milagro. Él no va para decirle: Señor, sálveme, perdóneme mis pecados, sino que efectivamente la Biblia lo dice: descienda, es decir, vaya a Capernaum y sane a mi hijo, y póngale las manos y sánelo. Y entonces, hermanos, nosotros sabemos que la fe se muestra por obras. La fe se muestra por obras. Usted tiene que dar evidencias de que tiene fe. Si usted le dice a una persona: yo tengo fe, esa persona espera entonces que usted le muestre evidencias de que cree en el Señor, de que confía en Él, de que sencillamente tiene una esperanza en lo que el Señor dice, y habla como una persona de fe, y se mueve como una persona de fe. Una vez nosotros teníamos, mi esposa y yo teníamos un encuentro de parejas. Estábamos manejando un equipo de parejas y teníamos 150 parejas programadas para un evento donde iba a haber ministración para los matrimonios, y yo había preparado un buen trabajo, un buen tema. Además, teníamos una cena para las parejas. 150 parejas teníamos, y a las 5 de la tarde empieza a llover de esos aguaceros que saben caer aquí en Medellín. Y entonces nosotros dijimos: Señor, se nos dañó el encuentro. Era en un lugar abierto. Señor, se nos dañó el encuentro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas las personas que invitamos? ¿Qué vamos a hacer con esa comida que preparamos? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Nos pusimos a orar. Siendo las 6 de la tarde, escampó. Y entonces nosotros le dimos gracias a Dios. Y dijimos: gracias Dios. Y entonces conseguimos carpa, una carpa así que nos prestaron de afán, y dijimos: por si de pronto llueve, ya tenemos carpa, y tenemos un lugar, un techo largo y una parte de carpa. Y entonces dijimos: aquí hacemos el encuentro, ojalá la gente venga. Y como a las 6:30 vuelve y se larga a llover, pero duro. Y ahora sí. Entonces yo me paré en el lugar con el micrófono y empecé a orar solo. Habían llegado algunas personitas mojadas, con las encargadas de la comida y eso. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Y yo me puse a orar: Señor, esto está preparado, tú nos llamaste para esto. Señor, ponle fe a estas personas de que sí va a haber encuentro. Ponle fe de que venga, ponle fe de que camine. Y
Llegadas las 7 de la noche, empiezan a llegar carros y se bajan con sombrillas en medio de ese aguacero y empieza a entrar gente y a las 7:20 empezamos con el cupo lleno, porque la gente decían, no, yo sentía que tenía que venir, porque le pusieron fe al asunto, porque sabían que Dios les tenía una palabra preparada, y entonces, igual que este hombre, dijeron, vamos, no importa si está lloviendo, allá va a estar Jesús y nos va a ministrar. Y fue una verdadera bendición. Vino a escapar después de que todos estamos adentro, pero no se mojaron sino los que llegaron temprano, antes de las 6. Los que llegaron después de las 7, todos, el Señor proveyó carros para todos y fue una gran bendición ver cómo Dios nos respaldó en ese asunto. Porque la fe se muestra con obras. Uno ve una nubecita y entonces dice, no va a llover, yo no voy a ir al culto. Yo no voy a ir al culto, este día está muy frío. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuál es la fe que uno está manejando? Este padre sabía o entendía que una de las razones por las que él iba era para llevar a Jesús a su casa. Y ahí con esa mentalidad iba, porque él sabía que Jesús en casa soluciona los problemas. Él tenía esa idea en la cabeza, yo llevo a Jesús a mi casa y hay solución para los problemas. Él sabía que cuando Jesús llegara a la casa, en su casa iba a haber paz. Esto es una cosa hermosa, esto es una cosa impresionante, porque una familia que invita a que Jesús sea parte de la familia, pues las cosas cambian. Con Jesús en la casa uno no pelea. Con Jesús en la casa a uno le da es por cantar himnos y salmos, a uno no le da por cantar Darío Gómez, todo parecía. Con Jesús en la casa a uno le da por leer Biblia. Con Jesús en la casa a uno le da por orar y leer la Biblia. Entonces este hombre sabía todo eso y dijo, no, yo tengo que llevar a Jesús a mi casa. Cuando alguien llega a conocer a Jesús, cuando uno de ustedes empieza a conocer a Jesús y conoce de Jesús efectivamente, ¿qué es lo primero que piensa? Uy, mi familia, mi casa necesitan lo que yo conocí. Eso me pasó a mí y yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Porque a mí me pasó que yo conocí a Jesús y lo primero que pensé fue en los otros 11 que quedan en la casa. Y empecé a llegar con el evangelio allá y no me hicieron caso. Pero les llevé el evangelio. Entonces, uno quiere que los demás conozcan, y esto quería este hombre, llevar a Jesús a la casa, porque sabía que en su casa iba a haber tranquilidad. Pero Jesús le prueba la fe a este hombre. Entonces, primero, las obras demuestran tu fe. Tú obras y este hombre oró porque tenía fe. Y tú debes obrar porque tienes fe. Nosotros nos movemos de aquí a llevar el evangelio a otras partes porque tenemos fe en que Dios va a convencer a las personas. Y efectivamente, hace 8 días yo les comenté que hubo 6 bautismos en Fredonia precisamente por lo que hemos sembrado. Entonces, segundo punto es que este hombre es probado en su fe. Entonces se encuentra con Jesús, verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creeréis. ¿A quién le está hablando Jesús? Al funcionario. ¿Y a quién más? Y a todo Galilea, porque él está en Galilea, ¿donde qué? Donde no le creen, donde no esperan sino qué, señales. Y entonces le habla primero al funcionario, pero el funcionario chupó por haber llegado en ese momento, pero Jesús le está hablando a los galileos y nos está hablando a nosotros. De manera que ustedes, siglo XXI, 2021, junio 13, ustedes, si no ven milagros, no creen. De manera que yo les tengo que hacer un milagro primero para que me crean. Tremendo, hermano, y Dios le prueba la fe. Si ustedes no ven un prodigio, ustedes no creen.
Si yo no te sano, entonces vos no crees en mí. Tremendo, hermano. Bienaventurados los que vieron, los que creyeron sin ver, le dijo Dios a Tomás. Bienaventurados. Y eso debemos ser nosotros. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y entonces Jesús le prueba esta fe a este hombre primero. Este hombre quizás nunca había visto a Jesús. Nunca había visto hacer un milagro. Y entonces él se mueve 30 kilómetros, ya está mostrando una fe incipiente, una fe principiante. Y cree que no es sino decirle a Jesús: venga, vaya a mi casa, imponga las manos, tóquele la frente del muchachito, usted hace milagros. Y Jesús le prueba la fe. Jesús le da un regaño, hermano. Pero hay una segunda prueba. Y esta prueba segunda es donde la fe del hombre crece. Porque en el versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ya le he dicho 2 veces lo mismo. Es decir, el hombre como que no hubiera escuchado a Jesús. El hombre tiene un afán de que su hijo esté aliviado, y parece que no hubiera escuchado a Jesús cuando le dijo: usted si no cree, si no ve, no cree. Usted no viene y no por señales, y todos ustedes no vienen y no por señales. Pero el hombre no alega con Jesús. Es como si dijera: Señor, yo no vine a discutir eso, mi hijo está enfermo. Y entonces Jesús le prueba la fe en el versículo 50, cuando Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Hermanos, es la palabra de Dios. ¿A qué fue el hombre? A que Jesús bajara con él. Y Jesús no baja con él, sino que le da ¿qué? La palabra. Le da la palabra. Y entonces con este hombre está ocurriendo exactamente lo que ocurrió con los samaritanos, que recibieron la palabra y creyeron. Y entonces es un contraste que muestra Juan diciendo: en Galilea esperan una señal, pero este hombre viene y entonces Dios le da la palabra. Dios como que le hubiera dicho, si la conversación no hubiera sido más larga, le hubiera dicho: ¿sabe qué? Yo no necesito ir. Usted cree en mi palabra, y por la fe que cambia de una fe que usted viene a buscar un milagro, pero usted cree en mi palabra, y con esa palabra mía usted tiene todo lo que necesita. Su hijo vive. Pues hermanos, usted y yo no necesitamos sino creer en la palabra. Cuando usted lee Biblia, usted cree en lo que Dios le dice. Cuando usted lee Biblia, usted se toma el tiempo para decirle: Espíritu Santo, ayúdeme a creer esta palabra para mi vida. Entonces es necesario que tú y yo en esta mañana cojamos estos versículos y digamos: Señor, yo creo en tu palabra. ¿Qué te ha dicho Dios con relación a la salvación? Que tú eres salvo por gracia y no por obra. Y si tú ya le creíste al Señor, entonces tú empiezas una vida de salvación, una vida eterna, simplemente por la palabra de Dios. Pero toma esa palabra también con respecto a tu familia. ¿Qué te dice Dios con respecto a tu familia? Dios dice en la Biblia, le dijo a Abraham, que yo bendeciré en ti todas las familias de la tierra. En ti es en Jesús, en la descendencia de Abraham, que de Isaac viene Jesús. Entonces, los que recibimos a Jesús, tenemos la promesa. Y entonces, si ya Dios lo dijo, no sé por qué tiene dudas todavía. Ese muchacho necio, ese muchacho rebelde. Pero es que nos está pasando de pronto lo de los Galileos, que es que esperamos ver una señal, porque no le creemos al Señor de una vez. Y entonces este hombre, miren, dice: ve, tu hijo vive. Y dice la Biblia maravillosamente: y el hombre creyó ¿qué? La palabra que Jesús le dijo, y se fue. Ojalá
ojalá usted salga esta mañana creyendo la palabra que Dios le dice. Y se fue. Entonces el hombre va con una idea de que yo llego a Galilea y me traigo a Jesús para mi casa. Pero Jesús tiene otra idea y le dice, ay, pues en casa mío que su hijo vive. La palabra. Y Jesús no lo acompañó físicamente, sino que este hombre creyó en la palabra del Señor. Usted y yo tenemos que creer en la palabra del Señor. Ustedes no ven a este hombre alegando con Jesús y si fuéramos nosotros, digo, pero usted me dijo que vaya para mi casa, pero usted no va a ir, me va a dejar de volver solo. Y eso somos nosotros, ¿sí o no? Porque no vas a mi casa y lo toca y le reprende esa fiebre. Este hombre está creyendo lo que no ve. Él no sabe qué ha pasado con su hijo, pero ya está creyendo porque el Señor le dijo, váyase a su casa. No. El Señor le dijo, ve, tu hijo, y no se quedó ahí. Y dijo la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Vive. Ve, tu hijo vive. Oh, ¿cómo sería ese poder en esa palabra? ¿Cómo vería ese oficial la soberanía de Dios, el poder de Dios en esas palabras que leí, en esa frase tan cortica? Tu hijo vive. Entonces el hombre dice, nada más que decir, me devuelvo. Y su fe es confirmada porque cuando él se devuelve, dice la Biblia, entonces dice en el verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. La misma palabra del Señor. Entonces, hermanos, esos siervos no se aguantaban, esos siervos no se soportaban ver que ese muchacho de un momento a otro se alivió. Y entonces ellos dicen, no, nuestro jefe debe venir en camino por alguna razón, porque se demoraba un día para volver. ¿Ustedes saben cuántas dudas se le atraviesan a uno en un día? Sí. Pero este hombre se devuelve diciendo, mi hijo vive. Y entonces él, cuando él podía decirle, no, yo ya sé, a los siervos, yo ya sé que vive. No. Confirma su fe, se regocija y entonces simplemente dice, ¿a qué horas? Para confirmar, dice versículo 52. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ese ayer a las 7 es la séptima hora, la 1 de la tarde. No son las 7 de la noche, es la 1 de la tarde porque es la hora judía, 7 horas. Entonces él mismo recuerda que a la 1 de la tarde Jesús había dado la palabra. ¿Se dan ustedes cuenta cuánto hace que Jesús habrá dado la palabra para nosotros? No un día, sino años, 2000 años. ¿Cuánto hace que se escribió esta palabra y Jesús ya dio la palabra para nosotros? Y han pasado el tiempo y nosotros de pronto no le hemos creído al Señor. Bien, y entonces viene un tercer punto y último que es el resultado de la fe. ¿Cuál es el resultado de la fe? Sencillamente que no solo encontró a su hijo sano, sino que el padre en el verso 53 entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahora, esta es la clave del asunto de cómo lleva uno a Cristo a la casa. ¿Jesús bajó con ese hombre a la casa? Entonces, ¿él qué hizo para mostrarles a Jesús? ¿Habló qué? La palabra, igual que los samaritanos. Y diferente a los galileos que solamente esperaban señales y milagros. Y entonces toda esta familia, aunque no vieron a Jesús, toda esta familia recibieron a Jesús y dice la Biblia que todos creyeron en Cristo. Ahora, imagínense ustedes entonces la pasión de este hombre para predicar a Jesús. En su casa, en su familia. Imagínense la pasión. Imagínenselo a la 1 de la mañana, 2, 3 días después.
Y entonces yo me encontré con Jesús. Y entonces me dijo, ¿usted no cree si no ven señales? Ve, tu hijo vive. Hombre, pero ya no has contado los 10 veces. Hay que liar. De todas maneras, es bueno que me dijo. Es la palabra. Y entonces él predicó la palabra y presentó a Jesús. Hermanos, Dios quiere que nosotros, los creyentes, llevemos a Cristo a la casa. Y usted no necesita decirle al Señor, Señor, primero ayúdeme con esta platica para que yo pueda pagar esta deuda y enseguida entonces hablo de usted. Usted no puede decirle al Señor, primero sáneme ese hijo vicioso, sáneme esa hija rebelde. Señor, primero haga tal. No, cuidado con eso, que nos volvemos como los galileos. Entonces de manera que si no nos hace un milagro no lo creemos. Este hombre le creyó al Señor y llevó a Jesús a la casa. Y todo el mundo creyó en su casa. Cuando dice que toda su casa lo convirtió, no se refiere solo a esposa e hijos, sino a hermanos, primos, familiares, abuelos y cantidad de personas de su casa que este hombre se dedicó a predicar. Por último, ¿ustedes creen que qué hizo este hombre y se convirtió a Cristo? ¿Siguió trabajando con Herodes? No. Definitivamente no. Porque no se concibe un cristiano que predique de esa manera y se convierta en su casa y esté trabajando en un lugar como ese. Otras ir a llevar la palabra. Exactamente. Entonces, sencillamente esta es la forma de llevar a Jesús a la casa. Póngase en pie, damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, es natural que un papá o una mamá se preocupe por su familia, por sus hijos enfermos. Aquí tenemos un hombre afanado, muy preocupado por su hijo enfermo. Y la solución es buscarte a ti. Poner la fe en ti, Señor. Este hombre llegó con una fe apenas de principiante, pensando Jesús es un milagrero. Jesús hace señales. De pronto baja a mi casa y le digo que venga a mi casa y que sane mi muchacho y pare de contar. Y conocemos muchas personas que han llegado al cristianismo buscando un milagro. Muchas veces les has hecho un milagro, les has conseguido un trabajo, les has sanado de una enfermedad y no lo volvemos a ver porque no venían sino por el milagro. Señor, en esta porción bíblica, Padre Santo, nosotros queremos entender lo que tú nos estás mandando decir. Tú sí haces milagro, pero Señor, no estás comprometido a que nos tienes que hacer un milagro. Estás comprometido es a que eres nuestro Salvador, que eres el soberano Dios, que quieres que conozcamos la vida eterna, y las demás cosas, Señor, son una añadidura. Por eso, Padre Santo, permite que aprendamos de este hombre que sencillamente aprendió, su fe creció, su fe se convirtió en una fe en tu palabra. Nosotros la tenemos. Este hombre, cuando se devolvió de Caná de Galilea hasta Capernaum, 30 kilómetros de camino, ese hombre no llevaba otra cosa que tu palabra en su mente. Tu hijo vive, tu hijo vive. Señor, y nosotros tenemos lo mismo que tenía este hombre, tu palabra, Señor. Y tu palabra tiene que ser más que suficiente para que nosotros andemos y creamos en ella. Señor, tú has dado palabra de bendición para las familias. Creemos que lo que tú dijiste a Abraham sigue siendo efectivo para nosotros. En ti serán benditas las familias de la tierra. Jesús, tú has llegado a mi casa. Tú has llegado a mi casa, Señor. Y nosotros esperamos con fe en que nuestros hijos, nuestros familiares vivirán. El Señor te dice en esta hora, ve que tu familiar vive, es decir, va a tener vida eterna. A usted le toca creer como a este hombre, a usted le toca sostenerse en fe y vivir una fe mostrando obras de lo que cree en el Señor, como hizo esto. Padre, yo creo, Señor,
que nuestra casa no va a ser como antes, porque tú, Padre Celestial, así como llegaste a esa familia, llegas a la nuestra y nos traes tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Bendiciones, Dios les guarde. Que reciban esa palabra. El Señor